Hands up for a filthy fuck. ¿Es lo mismo la resistencia a la insulina que la prediabetes? No, no es lo mismo. Ahora lo voy a explicar. Primero vamos a diferenciar entre prediabetes y diabetes. La prediabetes sería como una fase previa a la diabetes, en donde se genera una alteración en los niveles de glucosa en sangre, o sea, son más elevados de lo normal, pero no llegan a ser lo suficientemente elevados como para diagnosticar diabetes. ¿Qué pruebas se suelen utilizar? Pues se mide la glucosa en ayunas. En la glucosa en ayunas, los valores por debajo de 100 miligramos por decilitro, en algunos laboratorios lo amplían hasta 105, se considera que son parámetros normales. Entre 100 y 125 miligramos por decilitro ya hablaríamos de prediabetes o a partir de 126 hablaríamos de diabetes. Si midiéramos la prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba en la que se realiza un ayuno de 8 horas y se le da una solución que tiene un alto contenido en glucosa y se mide 2 horas después, bueno, pues si los valores están por debajo de 140 son valores normales. Si están entre 140 y 199 miligramos por decilitro hablamos de prediabetes y si están por encima de 200 hablamos de diabetes. Y también podemos medir la hemoglobina glicosilada, que lo que hace es darnos información sobre los niveles de azúcar en sangre de los últimos meses. En este caso, si está por debajo de 5,7 hablamos de valores normales, entre 5,7 y 6,4 hablamos de prediabetes y por encima de 6,4 hablamos de diabetes. Y ahora os voy a explicar en qué consiste la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un estado en el que nuestro cuerpo produce suficiente cantidad de insulina, pero esta no funciona correctamente. Os voy a hacer un pequeño esquema para que lo entendáis. Imaginaros que la célula es una bola, ¿no? Y en la célula hay como una cerradura que es la que abre la insulina. La insulina sería la llave que abre esa cerradura. ¿Para qué? Para poder permitir que entre principalmente la glucosa para su metabolización. ¿Qué ocurre cuando hay resistencia a la insulina? Bueno, pues que la insulina intenta abrir esta cerradura, pero no consigue atinar. Es como si estuviera borracha, para que me entendáis. Como cuando llega un borracho a casa y está la cerradura e intenta entrar en casa y no puede porque no atina. Bueno, pues algo parecido. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay resistencia a la insulina? Pues la resistencia a la insulina lo que va a favorecer es la progresión o la aparición probablemente de prediabetes o de diabetes. Por tanto, lo ideal es intentar remitir la resistencia a la insulina cuanto antes. ¿Cómo se remite a la resistencia a la insulina? Con una adecuada alimentación, una alimentación variada, equilibrada y saludable, eliminando de nuestra dieta azúcares, alcohol, ultraprocesados, zumos, refrescos, etcétera, etcétera. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Hands up for a filthy fuck.